¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos más a una emisión más de En Contexto. Hace unos momentos el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se reunió con sus secretarios, con su gabinete económico, con los sectores productivos y empresariales, para emitir lo que él denominó Acuerdo para el Fortalecimiento de la Economía y la Protección Económico y la Protección de la Economía Familiar. Fueron un mensaje pues para tratar de explicar, digamos, esta alza en el precio de la gasolina. Nuevamente el presidente de la República vuelve a comentar que esta decisión se tomó con base a el precio internacional del precio del petróleo y el precio internacional de la gasolina y no por otros motivos. Todo lo que he venido comentando a lo largo de estos días pues ha sido desmentido de una u otra manera por analistas económicos y financieros. El día de hoy, después de 9 días, sale el presidente junto con su gabinete económico a emitir algunas acciones. Entre estas, dice, bueno, estas acciones están englobadas en 4 ejes. 1, proteger la economía familiar. 2, fomentar las inversiones y el empleo. 3, preservar la economía y la estabilidad económica. Y 4, fortalecer la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho. Vamos a recordar algunas de las palabras que emitió el presidente de la República hace unos minutos en este mensaje para anunciar el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Lo expresaba recientemente en el mensaje que diera a la nación con motivo del inicio de año. Repito, es un año de retos y que el incremento en los precios de la gasolina auténticamente vino a reflejar el aumento en el precio internacional del petróleo y el aumento internacional en el precio de las gasolinas. Esta situación afecta al país porque más de la mitad de la gasolina que consumimos viene del exterior. Es decir, y hay que decirlo, el ajuste en el precio, como lo dije en mi mensaje, no es consecuencia ni de la reforma energética ni de la reforma hacendaria, sino auténticamente es reflejar directamente el incremento internacional que se ha dado al precio de la gasolina. No haberlo hecho así hubiese puesto en riesgo el gasto que el gobierno destina a programas de orden particularmente social, a programas y acciones que están dirigidas a las clases sociales más vulnerables y más necesitadas. Bien, pues este es parte del mensaje que emitió el día de hoy. Lo que llama la atención también es que la Coparmex pues no firmó este acuerdo y llama la atención las causas por las que no lo firma. Dice que este documento no incluye metas claras, objetivos puntuales y métricas para evaluar los avances. Y bueno, para analizar precisamente lo que ha venido sucediendo a lo largo de estos días, con una serie de manifestaciones en toda la República, pues para criticar, digamos, esta decisión de aumentar el precio de las gasolinas. Nos acompañan 2 analistas y me da mucho gusto que se encuentre con nosotros nuevamente Cristian Martínez, analista en temas económicos y financieros. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, también agradecerle al doctor Eric Avilés que nos acompañe en este tema que te involucra tanto temas económicos como sociales y políticos. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimado Mario, Cristian, amable auditorio, con gusto saludarles. Pues preguntarles qué lectura le dan a este mensaje que emite el presidente. Para algunos tarde, sale después de 9 días, para pues anunciar, digamos, las medidas para apoyar a la economía familiar y pues tratar de paliar un poco esto que fue una decisión a todas luces sumamente impopular. Cristian, Eric. Pues mira, en la parte del origen de la medida, siento que la principal falla del gobierno federal es el saber comunicarlo. Realmente, de hecho, del que él mismo se refiere, aunque sea de manera informal, como gasolinas, ¿no? Se da la impresión de que esa es una medida, es decir, que el gobierno decidió que la gasolina subiera. Y obviamente eso es un mensaje muy impactante. No han sabido explicar que es consecuencia de otra cosa. Y esa otra cosa probablemente en términos económicos no sea tan negativo como es el eliminar los subsidios para mantener un precio artificialmente bajo. Que si fue el peor momento para hacerlo, que la coyuntura macroeconómica
lo acentúa en sus efectos negativos, eso es una realidad. Pero parte del problema es que no han sabido, para mí en lo personal, comunicar realmente de dónde surge, por qué y cuáles son los beneficios. Nunca han explicado, o al menos yo no lo he visto, que digan cuál es el beneficio de quitar el subsidio. ¿En qué se va a beneficiar la gente con que haya menos subsidio? Lo han querido trasladar a, bueno, se acaba, si no se aumenta el precio de las gasolinas, se acaban los programas sociales, no va a haber apoyo a las escuelas, no va a haber apoyo, a, por ejemplo, al IMSS, hace un comparativo, ¿no? Esto nos costaría tanto tiempo de IMSS, tanto tiempo de Seguro Popular, tanto tiempo de apoyo a escuelas, tanto tiempo de apoyo a personas de la tercera edad, trata de dirigirlo hacia allá, aunque no necesariamente va a ir hacia allá. No, sí, es una comparación muy desafortunada, de pésimo gusto, que precisamente trastoquen el estado de invulnerabilidad que se pensaría deben de guardarse ante los programas sociales. El hecho de decir, o cerrábamos escuelas o hacíamos un gasolinazo, me parece pues verdaderamente ir a la yugular, me parece todavía dar más instrumentos a la inconformidad social. ¿Por qué no? Obviamente se comenzó por el fuero, se comenzó por las plurinominales, se comenzó por los enormes privilegios con los que cuenta la clase política, por realizar medidas de austeridad, por poner una verdadera Contraloría a nivel nacional, una auditoría superior de la Federación que verdaderamente esté en todo. O sea, el recorte que realizan de 190,000 millones es realmente ridículo, pírrico. 190,000 millones respecto a un presupuesto de egresos de 4,888 millones para 2017 es apenas el 3%. No se vayan a quedar pobres, no se vayan a esforzar de verdad tanto, señores. O sea, comparemos el presupuesto de Michoacán, 60,000 millones de pesos. El de Morelia, menos de 2,000 millones de pesos. Y el de la Federación, 4,888,000 millones de pesos. ¿En dónde estará la mayor corrupción o dónde habrá mayores posibilidades para realmente robar a manos llenas? Creo que sobra decirlo y me parece muy lamentable que vayan precisamente con los temas de salud, de educación, de empleo, de combate a la pobreza, a poner ejemplos pues verdaderamente desafortunados. Es decir, era esto o la catástrofe económica. Hay quien ha criticado precisamente que este acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar llega tarde, es decir, debió haberse anunciado primero, ¿no?, una serie de medidas económicas para tratar de ajustar el gasto y posteriormente, bueno, digamos, el incremento en el precio de la gasolina como una de las medidas difíciles. Para mencionarlo, escuchamos ahorita, estaba el secretario de Hacienda, por ejemplo, en donde trataba de explicar precisamente todo lo que vendría. Se habla de, por ejemplo, créditos especiales para los transportistas, que el transporte público de todo el país haga esta reconversión de gasolina a gas, se ahorran alrededor del 50%, mayor apoyo al IMSS, mayor empleo, detonación de las zonas económicas especiales, mayor apoyo a las pymes, 10% en sueldos de la alta burocracia menores. Lo platicamos antes de entrar al programa, Cristian, parecía una especie de informe de gobierno y una carta de buenos deseos, tú decías, para tratar de explicar esto que se le ha conocido como el gasolinazo. Sí, mira, realmente este acuerdo, con todo ese nombre rimbombante que le pusieron, suena más como demagogia, porque realmente no tiene parámetros de medición. No tiene fechas, no tiene cronograma, no tiene puntos específicos, donde es muy ambiguo decir, por ejemplo, el sector gubernamental se compromete a mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica. ¿Cómo? Vigilando que no haya incrementos injustificados en los precios. Pues eso es muy ambiguo. ¿Qué es injustificado y qué es justificado? Si alguien sube los precios es porque toda su cadena de producción se incrementó. Sus costos financieros se incrementaron y tiene que trasladarlos, por supuesto, al consumidor final. ¿Cómo saben y cómo identifican cuándo es injustificado y cuándo no? Entonces realmente es un compromiso totalmente ambiguo, no tiene manera de ser supervisado y no tiene manera de ser aplicado. Lo mismo todos los que comentan por ahí en el transcurso de este acuerdo, pues son realmente, algunos incluso son como más morales o aspiracionales, ¿no? El preservar y fortalecer la cultura de legalidad y el Estado de Derecho, pues esa es su chamba. No, pero aparte eso es obligado, ¿no? Es absurdo que Así quieran es. poner como un acuerdo, un punto a Cumplir la ley. lograr
Así. que ellos van a fomentar que las cosas se hagan bien. Digo, por amor de Dios, si no son ellos, entonces ¿quién? Entonces realmente son puntos que no podrían decir llega tarde. Pues sí, pero si no hubiera llegado tampoco hubiera hecho ninguna diferencia este acuerdo, ¿no? Realmente la Coparmex, yo le encuentro bastante razón al decir, ¿cómo voy a firmar un acuerdo en el que no vamos a poder saber si lo logramos o no? Porque no tiene manera de ser medido. Y bien dicen que lo que no se mide no se supera, y si no se supera no se cumple. Entonces, realmente, pues el discurso estuvo bonito, muchos invitados relevantes, pero que eso realmente vaya a tener una consecuencia. Lo mismo dicen con la banca de desarrollo. Lo que realmente, la banca de desarrollo otorga créditos muy blandos. Lo único es que no hay una regulación que obligue a los bancos a trasladar esos créditos blancos al consumidor final. Lo único que hace es incrementar el porcentaje de ganancia que tiene el banco, porque ellos siguen diciendo, oye, a mí me lo dan al 2%, yo banco se lo doy al cliente al 20%. O sea, realmente no se trasladó esa ventaja en la tasa de crédito, o en la tasa del interés, perdón, al acreditado. Entonces, también eso tiene muchos aristas. Vamos a hacer un corte regresando, que platiquemos si sirve de algo este acuerdo, Eric, si llega tarde, si la gente ya no le cree al presidente. Hay que ser muy sinceros, digamos, a la tasa de popularidad del presidente, el nivel de popularidad está quizá el más bajo de los, no sé si los presidentes del siglo XX, habrá que analizarlo, ¿no? ¿Qué lectura le das? Si es una solución este acuerdo o seguirá las movilizaciones populares en todo el país. Vamos a hacer una pausa, regresamos en contexto. Bien, regresamos nuevamente y pues estamos poniendo en contexto precisamente este acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, esa decisión que hace el presidente, que me parece que a todas luces forzado por las circunstancias políticas y sociales que ha vivido el país a lo largo de estos primeros 9 días del 2017. Según lo que ha venido comentando tanto Cristian Martínez como Erika Vilés, pues me parece un acuerdo forzado por las circunstancias, un acuerdo que no propone tampoco nada nuevo. Llama mucho la atención la posición de la Coparmex en este asunto. Seguramente después le llamarán a cuentas a los integrantes de la Coparmex, pero bueno, Eric, nos quedamos con esta pregunta. ¿Este acuerdo es suficiente para que la gente comprenda la decisión de aumentar el precio de las gasolinas? ¿Es suficiente para sacar, digamos, la protesta social de las calles? ¿Es suficiente para entender esta decisión gubernamental y pues que siga lo que tenga que pasar? Ahora además que el próximo 20 de enero llegue Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, creo que llega esta medida de manera errónea, tardía, llega por supuesto sin ser un tiro de precisión, llega chata aparte. O sea, si el tema es la recaudación, pues creo que habría que empezar por platicar de la base tributaria, habría que platicar de la evasión y de la elusión fiscal, por poner un par de ejemplos. Habría que buscar también cobrar un impuesto mayor a las mineras, a las empresas que se están haciendo verdaderamente ricas en nuestro territorio, pero pues parece que eso no era prioridad, o que el conflicto de intereses del grupo hoy en el poder en el país pues simplemente no les da para llegar a confrontar a tan poderosos señores, a tan poderosa oligarquía, y pues bueno, les resulta más fácil intentar esta medida que a todas luces pues bueno, no trae nada nuevo. Veíamos, es cumplir y hacer cumplir la ley, decir que vamos a trabajar, vamos a realizar las actividades que están mandatadas para cada Secretaría de Estado. Me parece una verdad de perogrullo. En realidad no hay nada nuevo, no hay nada que verdaderamente intensifique la confianza. Creo que van a tener que relanzar este acuerdo del día de hoy y tienen que buscar medidas verdaderamente draconianas hacia el control del gasto al interior del gobierno federal. Insistimos, o sea, veíamos las cifras, el presupuesto de Michoacán para 2017 es apenas el 1.5% del dinero que tiene la federación, y a pesar de eso pues sabemos que aquí hay muchas críticas, de repente vemos cuestiones justamente reprensibles, pero imaginemos a nivel federal el tamaño de los latrocinios que se pueden llegar a orquestar.
Entonces necesitamos verdaderamente un cinturón bien apretado, 4 o 5 tallas a nivel federal, para que la ciudadanía empiece a recuperar la credibilidad en esta administración. Insiste la Presidencia de la República, insiste el gobierno federal en decir, esta medida no afecta a los pobres o a los que menos tienen. Dice, los que menos tienen no tienen vehículos, los que menos tienen no gastan en gasolina, y esta medida de aumentar el precio de la gasolina no tiene por qué impactar en el precio de la canasta básica y en el precio de los demás productos y servicios. Eso sigue diciendo la Presidencia de la República. Cuando uno sale a las calles, el precio del transporte público que sí usan la gente pobre ya subió, el precio de la canasta básica en muchos productos ya subieron, con o sin acuerdo de la Presidencia de la República. La realidad es otra, es decir, lo que enfrenta el ciudadano en la calle es otra de lo que dice la Presidencia de la República, pero ese es un discurso que insiste. Te preguntaría, Cristian, ¿incide o no incide el precio de la gasolina en el resto de los productos y servicios, a pesar de que se comente lo contrario? No, bueno, digo, dime qué proceso productivo de comercio de servicios no utiliza la gasolina tanto para la producción o el transporte. Es más, hasta las amas de casa utilizan el transporte para llevar a los niños a la escuela, ¿no? Por aunque no tengan camioneta o coche. Ahí es donde otra de las fallas del gobierno, donde ese enlace que hay entre la macro y la microeconomía no la están sabiendo trasladar. Si dicen, oye, en el 2016 la inflación fue del 3.36, sí, pero esa inflación es un indicador macroeconómico. La gente no consume los 170,000 precios que se comparan cada quincena para obtener ese indicador. La inflación personal de cada quien pues corresponde totalmente a una realidad distinta. Por ahí alguien decía, no tiene que subir el transporte porque si los transportistas están dados de alta en Hacienda, pueden hacer acreditable el IEPS, que es el que están pagando y es el que incrementa tanto el precio de la gasolina. Oye, pues entonces si sabes que ahí es el problema, ¿por qué no mejor te enfocas en ampliar tu base de contribuyentes? Porque siempre tenemos que pagar los mismos más. Todo ese esfuerzo y toda esta verborrea que indicaron hace ratito, se tendría mejor que enfocar, en aumentar la base de contribuyentes. Y así tocaría pagar menos entre más. Pero si sigues fomentando esa economía informal o la sigues solapando, pues realmente es absurdo pensar que no va a tener un impacto en la inflación. Se manejan inflaciones y considerando lo que decimos del indicador como inflación, como indicador pero macroeconómico, ya se está esperando del 5% a lo mejor en esos primeros 3 meses. Imagínate la real de la calle cómo va a estar. Entonces realmente sí es ser miope o hacer como que no se quiere ver. Es imposible pensar que no va a tener un impacto. Ahora habrá que esperar el próximo 3 de febrero, se espera una nueva alza en el precio del combustible, quizá con la llegada de Donald Trump también suba también el precio del dólar frente al peso. Habrá que esperar, todavía falta, dice, lo peor. Tú como analista político, mi estimado Eric, creo que el presidente tiene razón en una cosa. Era una decisión muy difícil, muy antipopular, y la toma en un año preelectoral, en un año en donde se está precocinando más una de las elecciones más importantes del país, como es el Estado de México y como es ya la presidencial de 2018. ¿Qué lectura le das a esto? Es decir, que un político tome una decisión de esta magnitud sabiendo que lo poco que le queda de credibilidad o de aceptación se va a ir a los suelos. Está firmando su entrega-recepción. Definitivamente está allanando el camino y que pues, lamentablemente nos podemos llegar a ir con la inercia, con la mexicanísima y secular cargada. Eso me preocupa muchísimo. Creo que vale mucho la pena que los mexicanos nos informemos, estudiemos bien cómo está nuestro país y el día que tengamos que tomar una decisión en las urnas sea muy responsable y no sea con base en un movimiento teledirigido o en una entrega-recepción pues ya tan anunciada como lo que se está realizando a últimas fechas. El asunto es que en los intersticios, en los vacíos de poder, pues estos siempre se llenan. Siempre hay quien aprovecha estas coyunturas para hacerse espectacularmente ricos. Quién sabe cuándo viene la devaluación, quién sabe cuándo va a subir el precio de la gasolina y se puede especular, se puede obtener una ganancia millonaria
en pocos días. Me parece que sería muy perverso pensar que algo así estuviese sucediendo y que aparte se estuviese realizando una negociación con el poder político que pudiera llegar a estar encabezando. Yo no veo en absoluto condiciones para que un político, un estadista más aún, estuviese realizando esta clase de medidas cuando tuvo 4 años para realizar la tarea. Esto ya se... Viene desde el Pacto por México, ¿no? Ahorita todos los partidos se lavan las manos, pero es una medida que viene anunciada desde hace muchos años, nomás que no se va a tomar. No, y se predica con el ejemplo, ¿no? Realmente es difícil que tenga credibilidad un gobierno gordo pidiéndole un pueblo flaco. Pero realmente hay muchísima tela de donde cortar. El gasto corriente de la burocracia es el pasivo más grande que tiene el gobierno. Entonces, y es la manera más fácil de ahorrar dinero rápido. Michoacán está igual, ¿no? No hay estado que, digo, vemos algunos que... Sí, pero no hay punto de comparación, insisto, es el 1.5%. A pesar de la enorme crisis que hoy prevalece en Michoacán, en las finanzas públicas y demás, pues en abono tantito a lo que sucede en Michoacán, creo que hasta en esos temas de malos manejos financieros y de corrupción hay niveles. Decíamos, México importa alrededor del 60% de la gasolina que consumimos en México. Es increíble, ¿no? Somos un país petrolero e importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos, decía, en su gran mayoría a Estados Unidos, que tiene un precio más barato. Esto pudiera, en un futuro muy cercano, no poniéndolo como decía José Antonio Meade, que nuestros hijos nos lo van a agradecer, en un futuro cercano se puede pensar que las gasolinas bajaran de precios, que pagáramos lo mismo que pagan los tejanos, por ejemplo. Definitivamente no tan solo por la cobertura cambiaria. Realmente el trasladar el tipo de cambio y su efecto al momento de la importación y después de eso meterle el impuesto, el IREPS, es totalmente impensable o financieramente imposible pensar que eso pueda suceder. Y no hay que perder de vista una cosa: se están liberando las gasolinas en momentos de los precios mínimos del petróleo. Si el petróleo regresa a niveles de $100 por barril, no, bueno, agárrense que entonces se pone complicado. Entonces realmente no es posible. Estoy de acuerdo con que ya sale más barato para el gobierno, para el país, tercerizar eso, es decir, invertir en una refinería es inviable e incosteable ya, sí tendremos que importarla. Simplemente es, bueno, realmente están buscando esa recaudación por medio de un impuesto que llega casi al 50% del precio. ¿Qué te parece si mejor bajas ese impuesto? Es lo que se ha propuesto mucho, ¿no? Claro. De la clase política y empresarial, es decir, sí. Y otra de lo que comentabas, perdón que te interrumpa, de los costos políticos. No hay que confundir lo que estuvo obligado a hacer, porque ya está comprometido, o con que haya sido valiente. Si realmente fuera valiente, todo mundo que sepa un poquito de economía sabe que la salida es bien fácil. Con un solo impuesto al consumo de una tasa menor a todos, todo se soluciona. Pero obviamente es una decisión que sí sería de gobierno y sí sería totalmente impopular. ¿Y quién se avienta ese trompo? Pero eso no soluciona todo. Automáticamente todos los mexicanos pagamos menos. Las explicaciones sobran, ¿no? Pero no ha podido convencer a economistas, ni a empresarios, ni a ciudadanía. Todas estas explicaciones que ha dado o que ha intentado dar la presidencia de la República, porque una a una la han ido derrumbando, ¿no? Dice una cosa, el impuesto era para los ricos, resulta que todo el mundo sale y le explica por qué no es así. Luego dice, es el precio del petróleo y del gas internacional, salen y le explican por qué no. Es decir, cada uno de estos explicaciones que da el presidente no ha podido hoy en día a convencer absolutamente a nadie, excepto a su gabinete, ciertamente. Sí, totalmente de acuerdo. El problema del descrédito es que después quién gobierna, o sea, los liderazgos paralelos, los grupos fácticos, los mesías empiezan a emerger como hongos bajo la lluvia. Esta situación a mí me preocupa mucho porque en realidad el tema no es ahorita qué se va a hacer ante este acuerdo que pues va a servir para dos cosas, sino el tema es cuándo vamos a reconstruir, cuándo nos vamos a poner de acuerdo en los grandes temas y cuándo vamos a encabezar todos juntos desde nuestras trincheras un proyecto de nación, de familia, de comunidad de aprendizaje, de gobiernos en todos los sentidos. Ese es el reto y me parece que hoy la fragmentación social que está generando esto, el descontento que a la vez balcaniza, me parece
pues de lo más grave. Creo que sí es prudente que haya un debate muy serio, muy responsable a nivel nacional, para que los grandes temas no se usen como bandera populista. Nos vamos, muchísimas gracias. Simplemente preguntarte, Cristian, ¿te convence como analista económico lo que escuchaste hoy del acuerdo? No, realmente no tiene ningún fundamento ni financiero ni económico, es simplemente palabras bonitas para que la gente crea que se le está dando una solución. Perfecto. Y Eric, protestas sociales seguirán en la calle. Totalmente de acuerdo, van a seguir, ojalá y haya propuesta más allá de la protesta. Pues muchísimas gracias, Cristian, Eric, Gracias. por este análisis que hacen de lo que escuchamos del presidente, el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar y lo que ha venido sucediendo en estas 2 semanas en nuestro país y en nuestro estado. Nosotros nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes en Contexto.